Hola a todos, espero que estén muy bien. Hemos volvido después de una ausencia. Vamos a empezar con geometría analítica en el espacio, ¿sí? Y hoy vamos a ver unas cuantas cositas, ¿sí? En realidad van a ser varias aplicaciones de cosas que hemos visto en el plano, bien, en varios videos anteriores. Tiene que ver con vectores, tiene que ver con ecuación vectorial de la recta, que la hicimos un poquito en el espacio también. Así que si por ahí estás un poco oxidado con esos temas y quieres revisarlos, dejo el link acá arriba o en la descripción para que los revises justamente. Igualmente vamos a ir viendo cada cosa una vez que vaya surgiendo. Así que sin más, comenzamos. El ejercicio 1 me dice lo siguiente. Sea R la recta que pasa por los puntos P sub 0 y P sub 1, cada uno con sus coordenadas, vamos a determinar las siguientes cuestiones. La primera va a ser las ecuaciones paramétricas de R. Para las ecuaciones paramétricas yo voy a necesitar siempre partir del vector director, que en este caso lo voy a hacer uniendo o siendo el vector que forman los puntos P sub 0 y P sub 1. Los elegí en este orden, vos los podés hacer al revés y no va a pasar nada como el resultado final. Vamos a recordar dos cuestiones que habíamos visto cuando hicimos la parte de vectores de ecuación vectorial de la recta, que era la ecuación vectorial de la recta, justamente, que una recta de coordenadas x y z se puede escribir como el vector OP, siendo el centro de coordenadas y P un punto de la recta, más lambda por el vector director PQ. Bien, ¿vieron cómo aprendí a decir lambda con el paso de los tiempos? Oh, cómo he mejorado en este año, desde abril que era un pobrecito que no sabía hablar. Bueno, y con esto, después desarrollándola, llegábamos a las ecuaciones paramétricas. Una para la X, una para la Y y una para la Z. Ahora vamos a armarla una vez que la desarrollemos. Entonces, empezamos con el vector director, P sub 0, P sub 1. Obviamente hacemos destino menos origen, o sea, P sub 1 menos P sub 0. Siempre recordá, restás para atrás acá. Y te va a quedar el vector de coordenadas, menos 4, menos 2, menos 3. Ese es el vector director, ese es el que va acá en esta fórmula. Acá podemos poner cualquier punto que pertenezca a la recta. Total, pararme en un punto y moverme según el vector director va a formar cualquier punto de la recta de todas maneras. Bien, obviamente vamos a elegir el más fácil, el 1, 1, 1. Bien, para qué complicarnos con números negativos. Aunque se puede hacer tranquilamente y el resultado también es válido. Las expresiones de la ecuación vectorial y de la paramétrica son infinitas maneras posibles de hacerlo bien y que me dé como resultado la misma recta. Entonces, tenemos esto es la ecuación vectorial. ¿Qué hacemos ahora? La desarrollamos. Empezamos haciendo lambda por el vector director, que me queda de esta manera, obviamente. Bien, recuerda que un escalar por un vector era como la distributiva, por decirlo así. Y luego lo que hacemos acá es sumar, sumamos componente a componente. Y una vez que tenemos esto, directamente comparamos. La primera componente va a ser igual a la primera, la segunda a la segunda y la tercera a la tercera. O sea que ahí armo las ecuaciones de la recta, las ecuaciones paramétricas. Bien, x va a ser igual a 1 menos 4 lambda, que es lo que tenemos ahí. Y va a ser igual a 1 menos 2 lambda, que está en el segundo componente. Y z a 1 menos 3 lambda. Y ahí tenemos las ecuaciones paramétricas de R. Ahora vamos a buscar la distancia del origen de coordenadas a R, o sea, qué distancia hay desde el 0, 0, 0 hacia la recta R. Para eso vamos a usar la fórmula que también habíamos desarrollado, que era de la distancia de una recta a un punto. Si yo quiero buscar la distancia del punto R a la recta, hacemos el producto vectorial, PR por PQ, sobre el módulo de PQ, el producto vectorial también entre módulos. Bien, esto tiene que ver mucho con el área de un paralelogramo. Si recordamos, el módulo del producto vectorial era el área del paralelogramo que armaban los vectores. Bien, los vectores PR y PQ en este caso. Y PQ va a ser la base, pongámosle, del paralelogramo. Si yo hago área dividido base, lo que me da como resultado es la altura. Y la altura tiene la característica de que es perpendicular. Y justamente lo que yo quiero es la distancia perpendicular desde una de las bases hacia la otra. Entonces eso es justamente lo que estamos buscando. Bien, la distancia de O a R en este caso, O vamos a llamarlo el centro de coordenadas y R va a ser la recta que tenemos acá, va a ser entonces este planteo. Bien, vamos a hacer P sub 0 de centro de coordenadas por producto vectorial P sub 0, P sub 1 sobre el módulo de P sub 0, P sub 1. Obviamente lo de arriba en módulo. Entonces, ¿qué hacemos? Planteamos P sub 0, 0 va a ser el vector 0 menos 1, 1, 1, o sea que me queda menos 1, menos 1, menos 1. Bien.
por producto vectorial, el P sub 0, P sub 1, que ya lo habíamos calculado hoy, lo hicimos acá, menos 4, menos 2, menos 3. Todo sobre el módulo de menos 4, menos 2, menos 3. Bien, hacemos el producto vectorial rapidito. Para hacer el módulo del producto vectorial, yo voy a hacer el módulo del determinante. Si recuerdan, este era como un determinante medio trucho que armábamos con I, J y K, bien, los versores, bien, de la X, de la Y y de la Z en este caso. Y los vectores que los volví a escribir en fila. Acá aplicamos regla de Sarrus, determinantes, lo que vos quieras, para llegar a que voy a hacer las I por menos 1 por menos 3, lo voy a hacer por Sarrus así rapidito. 1i por menos 1 por menos 3, que sería 3i, bien, lo pongo en el lugar de las X porque es lo que le corresponde. Y la I en negativo sería I por menos 1 por menos 2, o sea, sería menos 2i, o sea, menos 2. De ahí saco el 3 menos 2 en la coordenada X. Lo mismo hago con la J, J por menos 1 por menos 4, menos J por menos 1 por menos 3, y K por menos 1 por menos 2, menos K por menos 1 por menos 4. Bien, eso así medio rapidón, así nomás, que es como lo pienso ya después de haberlo hecho unas cuantas veces. Si no, lo desarrollás y lo resolvés de la manera que hemos visto también en videos anteriores. De acá llego al módulo del vector 1, 1, menos 2, y el módulo de ese vector es raíz de 6. Por otro lado, quiero el módulo del vector menos 4, menos 2, menos 3, el que está en el denominador, que al desarrollarlo me da raíz de 29. Una vez que tengo los dos, lo que voy a hacer es plantear que la distancia desde el centro de coordenadas a la recta R va a ser raíz de 6 sobre raíz de 29, que racionalizando denominadores me queda un 29avos raíz de 174. Y ahí tenemos este resuelto. Vamos al próximo. C. Determinar si R interseca a los planos coordenados y en caso de que lo haga, en qué puntos. Bien, yo quiero ver si entonces la ecuación paramétrica esta, o la otra, la vectorial, voy a usar la paramétrica porque va a ser más sencillo, interseca, Guillermo, a los planos coordenados. Primero vamos a pensar cuáles son las coordenadas o las ecuaciones de cada plano coordenado. El plano XY va a tener esta ecuación siempre, va a ser un punto de coordenadas x0 y 0, 0, bien, o sea z no va a tener nunca elevación, por decirlo así, estoy siempre en el piso si miro al plano XY como el piso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a querer que la ecuación paramétrica, bien, que es x y z, sea x sub 0 y sub 0, 0. Y de ahí que me conviene esto porque tengo que 0 va a ser igual a 1 menos 3 lambda, entonces puedo despejar lambda. Lambda va a ser igual a 1/3. Sabiendo que lambda es 1/3, yo puedo calcular cuánto va a ser x sub 0 y cuánto va a ser y sub 0. Entonces con esto puedo decir que el corte con el plano XY va a ser igual la coordenada menos 1/3, que es lo que me dio cuando reemplacé lambda en x0, y la coordenada 1/3 en y, que es lo que me dio cuando reemplacé el lambda en y sub 0, y obviamente el 0 de la z, que ya sabemos que z va a valer siempre 0 en el corte con el plano XY. Luego el corte con el plano XZ va a ser bastante parecido, solamente tenemos que pensar que un punto va a pertenecer al plano XZ, si solo si ese punto tiene coordenadas x0, 0 o z y z0, bien, o sea que la y es la que anulo en este caso para que pase el punto que esté en la pared, digamos, en la pared que sería el x0 y 0, el z0. Luego hago exactamente lo mismo, lo paso rapidito, busco lambda, una vez que tengo lambda hacemos x0 y z0, entonces tenemos el corte con el plano xz en la coordenada menos 1, 0, menos 1. Y finalmente el corte con el plano iz va a ser bastante similar, bien, un punto pertenece al plano iz, si tiene coordenadas 0 y 0, z0, entonces de ahí despejamos el lambda, calculamos y0, z0 y damos la coordenada del punto. Y con eso terminamos este ejercicio. Bueno, 9 minutos para un solo ejercicio. Preparé 10 para grabar este video. Uy, qué largo que va a ser esto. Próximo. 2. Sea pi el plano determinado por los puntos P de coordenadas 1, menos 1, 0, Q de coordenadas 4, 0, 1 y R de coordenadas 0, 1, 0. Vamos a determinar primero las ecuaciones paramétricas del plano pi. El plano pi, o el plano cualquiera, bien, o plano pi dado 3 puntos P, Q y R, bien, se va a escribir en forma vectorial de esta manera, bien, el vector 0p, bien, tomo uno de los puntos y pongo el vector OP, el vector que va desde el centro de coordenadas hacia P,
más un parámetro alfa por el vector director PQ, más un parámetro beta por el vector director PR. Bien, ¿por qué? Porque esto es una combinación lineal que me da todas los lugares posibles que van a estar en el piso, por decirlo así, que forma el plano, bien, movidos o desplazados por este OP, ese punto P original. Es como vendría a ser que estos dos últimos de acá, los que están por alfa y por beta, me armaran como una pendiente, por decirlo de una manera medio feucha, ¿sí? Y este vendría a ser lo que sería la ordenada. Hacemos un paralelismo a lo que era la recta en el plano, ¿bien? Ahora tenemos el plano en el espacio. Y desarrollando esto, bien, yo digo que este puede ser el vector U de coordenadas U1, U2, U3, este es el vector B de coordenadas B1, B2 y B3, y este va a ser coordenadas X0 y 0, Z0, resolviendo, bien, distribuyendo y consigo la ecuación paramétrica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si yo tengo que armar el plano con estos vectores, yo puedo, como una de las opciones, recordad que no es la única, hacer lo siguiente. Voy a tomar P, bien, que va a ser el OP, vendría a ser P menos 0, 0, 0, o sea, me queda 1 menos 1, 0, más alfa por el PQ. PQ va a obtenerse haciendo Q menos P, bien, hacemos 4 menos 1, que me da 3, 0 menos menos 1, que me da 1 positivo, y 1 menos 0, que me da 1. Ese es el que queda multiplicando al parámetro alfa. Más beta por el vector PR, o sea, el P, el que puse acá adelante, bien, con la R, va a ser también R menos P. 0 menos 1, menos 1, 1 menos menos 1 es 2, y 0 menos 0 obviamente es 0. Y ahí tenemos la ecuación vectorial de ese plano. Vamos a armar la paramétrica. ¿Cómo armamos la paramétrica rapidito? Bien, hacemos 1, sumamos todas las coordenadas X. 1 más alfa por 3 más beta por menos 1. Por eso X me queda 1 más 3 alfa menos beta. Y va a ser todas las segundas coordenadas. Menos 1 más alfa por 1 más beta por 2. Por eso me queda menos 1 más alfa más 2 beta. Y finalmente Z, que queda bastante lindo y seguramente nos va a ayudar bastante en las otras dos consignas en la resolución. Z va a ser igual a 0 más alfa por 1 más beta por 0. O sea, Z va a ser igual a alfa. Y ahí tenemos las ecuaciones paramétricas del plano pi. Vamos a determinar ahora Z1 sabiendo que el punto S de coordenadas 10, menos 5 y Z1 pertenece al plano pi. Esto es bastante sencillo porque acá tenemos el valor de X, el valor de Y, no tenemos el de Z. O sea que vamos a hacer, tomamos la ecuación paramétrica, reemplazamos lo que tenemos. Reemplazamos 10 y menos 5 en X e Y y Z1 en el lugar de Z. No afectan nada, pero lo reemplazamos y tenemos todo igualito. ¿Qué pasa acá? El de acá abajo, por ahora no voy a hacer nada, pero el de acá arriba sí me va a interesar que puedo armar un sistema de ecuaciones, bien, donde este 1 lo paso restando, me queda 9, este menos 1 lo paso sumando, me queda menos 4, y acá me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que vamos a resolver, en mi caso, con sumas y restas. Voy a hacer lo siguiente, quiero eliminar el 2 beta, bien, de la ecuación. Entonces, ¿qué hago? Multiplico toda esta fila por 2. Entonces hago 18, 6a y menos 2 beta. Luego, ¿qué hago? Para que se me vaya beta, sumo las dos filas. Bien, estoy haciendo método de sumas y restas. Entonces me queda 18 menos 4, 14, 6a más 6a, 6 alfa más alfa, 7 alfa, menos 2 beta más 2 beta, 0 beta, que es lo que queríamos lograr. De acá, ¿qué digo? Digo que alfa vale 2, ¿sí? Una vez que tengo alfa podemos buscar beta y demás, pero a mí me interesaba alfa, ¿por qué? Porque Z1 es alfa y lo que yo quería buscar justamente es Z1, así que lo podemos terminar ahí. Vamos al C. Tenemos que determinar las ecuaciones de una recta perpendicular a pi por el origen de coordenadas y determinar el punto en que ésta interseca al mismo plano pi. Entonces, vamos a recordar bien que una recta en forma paramétrica tiene esta ecuación. Vamos a recordar que nosotros teníamos el plano en forma vectorial. Y vamos a plantear, ¿sí?, el producto escalar el producto vectorial, perdón, entre los vectores 3, 1, 1 y menos 1, 2, 0. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque si recordamos, el producto vectorial me da como resultado un vector que es perpendicular a el plano, bien, donde están situados estos dos vectores. Y como nosotros queremos una recta que sea perpendicular a pi, entonces
está bueno empezar por ahí para encontrar justamente cuál es ese vector perpendicular. Resuelvo por regla de Sarrus, la que vos quieras, y vamos a tener que el vector perpendicular a este de acá va a ser menos 2, menos 1, 7. Este vector, bien, que va a ser paralelo a la recta R, podemos tomarlo como el vector director de la recta R. Entonces podemos plantear, bien, si es el vector director, bien, que me va a quedar de esta manera. Total, tomo la recta como que pasa por el centro de coordenadas. Bien, no, ¿cómo que pasa? No, sabemos que pasa por el centro de coordenadas, no dije nada. Sabemos que pasa por el centro de coordenadas, o sea que x0 y 0z0 van a ser 0, bien. Y estos, que son las coordenadas del vector director, van a ser menos 2, menos 1 y 7, que es la que queríamos buscar. Y ahí tenemos la ecuación, las ecuaciones paramétricas de la recta que es perpendicular al plano pi y que además lo interseca, ¿cómo decía? De nuevo, las ecuaciones de una recta que es perpendicular al plano pi por el origen de coordenadas y además, no, nos falta el punto donde se intersecan. ¿Cuál es el punto donde se intersecan? Eso vamos a hacer ahora, Guillermo. Encontramos la ecuación de la recta. Ahora queremos buscar el punto donde se intersecan. Nosotros sabemos que el plano tiene esta ecuación, lo averiguamos en un par de incisos anteriormente. Y queremos buscar su intersección. Como x es igual a menos 2 lambda y x también es 1 más 3 alfa menos beta, podemos igualar eso. Lo mismo con y con z y con z. Ahí tenemos tres igualdades. Esto de acá, si lo separo un poquito, me arma un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿sí? Donde por suerte acá tenemos esta bastante despejadita. Sabemos que alfa es 7 lambda, entonces podemos reemplazar alfa por 7 lambda en las dos ecuaciones de arriba. Entonces, ¿qué pasa? Acá armo, bien, el de abajo me va a quedar siempre igual hasta que lo termine de resolver, pero acá me quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces podemos usar, por ejemplo, un método de sumas y restas. Bien, yo tengo menos beta y 2 beta, multiplico toda esta fila por 2 para que me queden iguales y poder hacer la suma para lograr que 54 lambda sea igual a menos 1, o sea que lambda va a ser igual a menos 1 sobre 54. ¿Qué encontramos acá? Encontramos el parámetro lambda de la recta cuando ésta se interseca con el plano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si queremos buscar cuál es el punto, ese parámetro lambda lo voy a tener que reemplazar por menos 1 sobre 54. Entonces me queda menos 2 por menos un 54avos, que es un 27avo, menos un 54avos, que me queda en positivo, y 7 por menos un 54avos, que me queda menos 7 54avos. Me comí el menos ahí, agregale vos ese menos. Ah, no lo puse acá, pero lo puse acá. Vamos, Guillermo, compensando la vida. Y ahí terminamos el ejercicio 2. Vamos al tercero. No, vamos al cuarto, porque el tercero es uno de demostración y lo voy a dejar para cuando haga los videos de la parte teórica. Así que vamos al cuarto, que me dice lo siguiente. Dada la familia de planos de ecuación alfa x más 2 alfa y más 10z menos 2 igual a 0, siendo alfa un número real, vamos a encontrar en cada caso cuál de ellos verifica y tenemos 4 condiciones distintas. Vamos a empezar con la primera condición. Queremos que un plano de esta familia sea paralelo al plano de ecuación x más 2y más 8z menos 7 es igual a 0. ¿Cuándo dos planos son paralelos? Cuando yo tengo que sus vectores que forman los vectores normales a cada plano, bien, que siempre se hacen teniendo la ecuación general con el número de A me queda como coordenada A, el que multiplica B como coordenada B, el que multiplica C como coordenada C, y yo sé que estos siempre son perpendicular, este es vector normal al plano. Entonces, si yo tengo que los vectores normales de cada uno de sus planos son paralelos entre sí, es porque los planos originales son paralelos entre sí. Entonces yo tendría que verificar que los vectores normales a este vector de acá, a este vector, a este plano de acá y a este plano de acá sean paralelos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos pi1, vamos a llamar al plano de la consigna, y su vector director va a ser, su vector normal va a ser alfa 2 alfa 10. También tenemos que el plano 2, el que me da la consigna A, va a tener vector normal 1, 2, 8. Yo quiero que esto, quiero verificar o quiero ver que esto de acá sea paralelo a esto. Para que dos vectores sean paralelos, tiene que ocurrir que sus componentes divididas entre sí me den todos la misma
el mismo valor, o sea que sean proporcionales entre sí. O sea que si yo tomo la coordenada x del primer vector con la coordenada x del primer vector y las divido, me va a dar lo mismo que la y con la y y que la z con la z. Si acá reemplazamos, me va a quedar alfa sobre 1, 2 alfa sobre 2 y 10 sobre 8. Y acá me va a quedar que alfa es 5 cuartos. ¿Por qué? Alfa sobre 1 es alfa, 2 alfa sobre 2 es alfa, entonces alfa es igual a alfa, tiene sentido. Y 10 sobre 8 es 5 cuartos, o sea que alfa va a ser igual a 5 cuartos. ¿Qué hubiera pasado acá de malo, digamos? Si hubiera tenido, por ejemplo, 3 alfa, me hubiera quedado que, por ejemplo, 3 medios alfa es igual a alfa. Y eso no puede ser a menos que alfa valga 0, ¿sí? Pero si este es un valor que no es 0, me queda algo que no puede ocurrir, por lo tanto no habría forma de que esos vectores sean paralelos. No es el caso, bien, pero podría pasar. Entonces, una vez que tengo el alfa, vamos a reemplazar en la ecuación del plano. Y lo que voy a tener es justamente esta ecuación de acá. Bien, me queda alfa por x, 5 cuartos x, 2 por alfa por y, 5 medios y los demás. Bueno, ahora queremos que sea paralelo al plano de ecuación menos x más y menos 3z más 1 es igual a 0. Bien, vamos a hacer un procedimiento bastante parecido al anterior, pero acá me voy a encontrar con algo imposible. Bien, me voy a encontrar con que menos alfa va a ser igual a 2 alfa y a su vez va a ser igual a menos 10 tercios. Nosotros sabemos que menos alfa va a ser igual a 2 alfa solamente si alfa es igual a 0 y esto no es igual a 0. Por lo tanto, no existe un alfa, bien, perteneciente a los reales, tal que esos dos planos, pi sub 1, sea paralelo al plano pi sub 3. Bien, pi sub 3 vamos a llamarlo al de la consigna B. Entonces acá encontramos lo que acabo de decir justo en la consigna A, una forma de que los planos no sean nunca paralelos. En el C, es perpendicular al plano de ecuación pi sub 4 igual a menos 5x más y menos 3z más 2 igual a 0. ¿Qué voy a decir? Voy a plantear que b sub 1 tiene que ser perpendicular a b sub 4. Si dos vectores son perpendiculares, cuando, bien, su producto escalar me da como resultado 0. Así que nos vamos a agarrar de eso. Bien, recordad que b1 es el vector normal de este de acá, b4 es el vector normal de este de acá. Si los vectores normales, que son los perpendiculares a estos, son perpendiculares entre sí, es porque los planos originales son perpendiculares entre sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a plantear, bien, la multiplicación de los vectores normales. Acá me va a quedar que alfa 2 alfa 10 por menos 5, 1, menos 3 es igual a 0. Multiplicamos componente a componente, resolvemos la ecuación sencilla que me queda y llego a que alfa es igual a menos 10. ¿Qué hacemos? Reemplazamos entonces alfa por menos 10 y decimos que el plano pi sub 1, bien, el de la consigna, el de la familia, en este caso va a valer esto de acá. Luego tenemos la D, en la que me dice que forma con el plano pi sub 5 de coordenadas 4y más 3z menos 9 igual 0, un ángulo cuyo coseno vale 14/15. Bien, acá me habla de cosenos, por eso vamos a pensar las dos maneras que teníamos del producto de escalar, o cómo buscar el ángulo entre dos vectores. Yo podía hacer el producto escalar entre b1 y b5 como módulo de b1 por módulo de b5 por el coseno del ángulo que forman, es el dato que tengo acá. Que va a ser también igual o va a ser lo mismo que hacer la suma de componentes. Bien, primero por primero, más segundo por segundo, más tercero por tercero. Tercero por tercero. Entonces, ¿qué hago acá? Planteo primero el módulo de B1. Me va a quedar raíz de 5 alfa al cuadrado más 100. Bien, cada componente al cuadrado es sumado. Planteo el de B, que me va a quedar 5. Planteo entonces ahora toda esta ecuación. El módulo de B1 lo reemplazo por la raíz, por el módulo de B2 que lo reemplazo por 5, por el coseno del ángulo que es 14/15, va a ser igual a, y acá sumo y multiplico componente a componente. Bien, multiplico y sumo componente a componente, o sea, hacemos la primera por la primera, o sea, no lo hice en ningún lado, este de acá. No, 0, la x vale 0. 0 por alfa, que me da 0, más 2 alfa por 4, que me da 8 alfa, más 10 por 3, que me da 30. De ahí sale el 8 alfa más 30. ¿Sí? Me salté ese paso de ponerlo para escribirlo y que quede cómodo, pero recuerden, multipliqué a alfa 2 alfa 10 por 0, 4, 3.
Entonces ahí me queda planteada una ecuación. Bien, como tengo esa raíz molestando y tengo un par de cosas dando vuelta, primero que voy a hacer, estos dos los multiplico y los paso dividiendo al otro lado, dejo estas hermosas fracciones. Luego, como tengo la raíz, elevo todo al cuadrado. Luego, ¿qué puedo hacer? Acá puedo hacer un cuadrado de un binomio. Luego voy a juntar todos los términos de un lado de la igualdad para dejar armada una ecuación cuadrática hermosísima. Qué cosa bella. Que obviamente esta podemos multiplicar todo por 49, bien, y que me quede un poquito más sencilla de trabajar, ¿sí? Y luego acá le aplicamos la resolvente a gusto y piacere, calculadora o el método que vos quieras, completar cuadrados si querés, lo que vos te guste. Y llegamos a que alfa 1 vale 5 y alfa 2 vale 575 101 avos. Bien, esto es como es o muy simple o es muy complicado este alfa, es un poquito bipolar, pobrecito. Entonces, de ahí puedo armar dos ecuaciones de plano, o sea, hay dos planos que forman un ángulo de 14, cuyo coseno vale 14 quinceavos, con el plano este 4i más 3z menos 9, que tiene sentido. Si vos tenés un plano, girás para un lado, tenés el ángulo, pero si girás para el otro vas a tener también el mismo ángulo, el mismo criterio de si tengo una recta, puedo trazar dos ángulos de 30 hacia esa recta, uno por arriba, uno por abajo, por decirlo de una manera medio así nomás. Bien, vamos al quinto. Vamos a hallar la ecuación del plano que contiene los puntos P1 y P2 y es perpendicular al plano de ecuación pi sub 2, 2x más y menos z más 6 es igual a 0. Bien, vamos a partir de la ecuación paramétrica del plano, esta de acá, vamos a decir pi sub 1, vamos a llamar a nuestro plano. Bien, ya que acá tenemos un pi sub 2, vamos a decir entonces que P1 de coordenadas 1, menos 2, 2, lo vamos a llamar x0 y 0z0, el de partida, ¿sí? Y vamos a armar el vector u, que va a ser el que me va a dar este parámetro, como P1, P2. Bien, tomo P1, P2. Ajá, dijo P2. Y hago la resta de menos 3, menos 1, 1, menos 2, menos 2, menos 2, para conseguir esta coordenada que va a ser el vector director, digamos, que asociado al alfa. Luego nosotros sabemos que el vector de coordenadas 2, 1, menos 1, bien, que es este de acá, ¿sí? Que es el vector normal a este plano de acá, es perpendicular, o no, tiene que ser, es perpendicular al plano pi2, ¿sí? Este de acá, el vector normal, es perpendicular al plano pi2. Pero si es perpendicular al plano pi2 y yo sé que el plano pi2 es perpendicular al plano que estoy buscando, yo sé que este vector va a ser paralelo al plano que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces, sabiendo eso, este de acá lo puedo usar como otro de mis vectores directores, el vector asociado al parámetro beta, ¿sí? ¿Y por qué lo puedo usar? Porque este de acá no es este de acá, no es el mismo, ¿sí? Si fuera el mismo, luego vamos a ver en la consigna B, estamos ante un problemita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya puedo armar la ecuación vectorial. Bien, directamente reemplazamos la ecuación paramétrica, las paramétricas. X va a ser igual a la coordenada x0, que es 1, menos el 4 de la coordenada x, que multiplica a alfa, más 2, que es la coordenada x, bien, de acá o de acá es lo mismo, que multiplica al beta. Y así armo los otros, y ahí tengo la ecuación las ecuaciones paramétricas. Como me pedía hallar ecuaciones del plano, busqué esta, no pasé a la general. Si querés podés tratar de pasar a la general, no es para nada difícil, bien, pero a mí eso ya me sirve. Bueno, ahora queremos hallar un punto P sub 3 tal que el problema análogo al planteado en el ítem anterior con P1 y P3 tenga infinitas soluciones, bien, y acá vamos a darnos maña para hacer algo, digamos, que anule uno de los datos que yo tengo. Yo sé bien que este es el vector normal y también tengo acá dos puntos. Si yo digo que P3, bien, o que el vector que forman P1 y P3 es el mismo que tengo acá como vector normal del otro, estoy anulando uno de los datos, bien. O sea, estoy diciendo que si digo que P1 P3 es 2, 1, menos 2, puedo decir que P3, por ejemplo, va a ser 3, menos 1, 1. Bien, si hago 3 menos 1, me da 2. Si hago menos 1, menos 2, me da 1. Y si hago 1, menos 2, me da menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Si hago esto, estoy anulando o estoy haciendo, estoy dándome menos datos, digamos. ¿Y eso qué significa? Que va a haber infinitos, bien, planos que cumplan la condición, bien, porque
al darle yo los dos vectores, le estoy dando como la altura a la que tiene que estar, digamos, el plano que es perpendicular, o cuánto tiene que estar desplazado, por decirlo así de una manera. Bien, pero al tener un solo dato, bien, ya estoy dando el dato de que va a ser siempre perpendicular y no estoy dando otro dato. Entonces cualquiera que arme que respete las condiciones de formación de un plano, bien, va a ser perpendicular a este de acá. Y ahí tenemos este terminadito así medio razonado por arriba. Vamos al sexto. Vamos a hallar la intersección de los siguientes tres planos. Tenemos Pi1, Pi2 y Pi3. Intersección de planos el planteo es una pavada, bien, la resolución por ahí se vuelve ploma porque volvemos a sistemas de ecuaciones, nunca se van los sistemas de ecuaciones. Vamos a plantear bien, si queremos que los planos se intersequen, tienen que tener la misma solución para X y Z, se van a intersecar en el mismo punto, o sea que X y Z de los tres tienen que ser la misma. Acá me queda un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones con tres incógnitas que vamos a resolver, bien, en este caso voy a usar el método de la matriz escalonada. ¿Qué voy a hacer acá? Bien, para no empezar con fracciones, igual vamos a usar fracciones en algún momento, voy a intercambiar la fila 1 y la fila 3, bien, así puedo armar el cerito acá más fácil, haciendo la resta entre fila 1 y la nueva fila 1 y la fila 2. Entonces voy a hacer que fila 2 sea igual a fila 2 menos fila 1. Esto lo voy a hacer medio rápido porque hicimos un montonazo de videos y no hace mucho, digamos, de lo mismo, así que si me acuerdo, le dejo el link acá. Si me hace el favor de ponerme en un comentario, Guille, acordate del link en tal momento que habías dicho que ibas a poner, pónganmelo, por favor, me ayudan mucho. Y entonces acá armo este escaloncito en 0. Ahora vamos a hacer que este sea 0. Para hacer que este sea 0, tengo que hacer F3 menos 2 tercios por F1. Bien, fila 3 menos 2 tercios de fila 1. Hago este 0 y cambio todas estas. Recordad, esto va a ser 4 menos 2 tercios por menos 6. 4 menos 2 tercios por menos 6, perdón. Este va a ser 2 menos 2 tercios por menos 5. Este va a ser 3 menos 2 tercios por 8. Y ahí voy consiguiendo estas de acá. Ahora necesito un cerito acá, entonces voy a interactuar con esta y esta de acá. Recordá que no usás fila 3 con fila 1 ahora, porque si no se te desconfigura este 0 de acá. Usás fila 3 con fila 2, así acá siempre se mantiene en 0. Entonces vamos a decir que la nueva fila 3 va a ser fila 3 más 8 novenos de fila 1. Bien, porque quiero que acá me quede un 0. Y si a esto lo multiplico por 8 novenos, me queda justamente 8 negativo. Y si lo sumo, me queda el 0. Entonces fila 3 va a ser fila 3 más 8 novenos de fila 1. Bien, así voy intercambiando todos. Y ahora lo que voy a hacer es desandar lo andado. Voy a decir que ahora vuelvo a escribir esto como ecuación. 16 novenos de z son 43 novenos. Por lo tanto, z es 43 decimosextos. Una vez que tenemos z, podemos reemplazar en la segunda ecuación, donde menos 9i menos 4 por 43 decimosextos es igual a 8. De acá despejamos para decir que i va a ser igual a menos 25 doceavos. Y ahora reemplazamos en la primera ecuación de todas la i y la z. Bien, para que me quede 3x por menos 6 por menos 25 doceavos menos 5 por 43 decimosextos igual a 8. De acá despejamos, bien, y quedo con la x igual a 143 48avos. Finalmente vamos a decir que la intersección del plano 1, plano 2 y plano 3 es el punto con esas coordenadas x y z que encontramos. ¡Qué bellas fracciones que nos dio este ejercicio! Chef Kiss. Próximo. 8. Me salteo el 7 por una cuestión de que también es teórico, así que vamos a seguir con la parte práctica. No va a ser tan largo el video a fin de cuentas, porque me quedan 3 ejercicios más. Procede a hacer un ejercicio que dura media hora. Bueno, hallar en cada caso la ecuación de un plano que verifique las condiciones pedidas. A. Su punto más cercano al origen es 1 menos 1, 1. Bien, yo quiero un plano cuyo punto más cercano al origen sea el 1 menos 2, 1. ¿Qué voy a hacer? Yo quiero que, primero, estoy hablando del origen y la distancia a este punto va a ser la distancia más cercana con el plano. Entonces, ¿qué va a pasar? El vector OP, el vector del centro de coordenadas hacia P, o de P hacia O, como quieras escribirlo, va a ser perpendicular a ese plano pi que estoy buscando. Bien, ¿por qué? Porque siempre la distancia, bien, cuando hablo de la distancia, si el punto más cercano a la distancia es perpendicular a donde lo estoy buscando, ya sea una recta o un plano. Por lo tanto, entonces yo sé que ahí voy a tener una perpendicular.
Si tengo una perpendicular, ya estoy diciendo que esto me puede servir como vector normal a el plano pi. Entonces ya tengo la parte del vector normal. Eso me quedó ahí, no sé por qué. Entonces la ecuación ax más bi más zz más d igual 0 se me convierte en x menos 2y más z más d igual a 0. Bien, donde la a la reemplacé por el 1 de este de acá, la b la reemplazo por menos 2 y la c la reemplazo por 1. Y el d todavía no lo sé, pero yo sé que p va a pertenecer al plano pi, porque me lo está diciendo. Sí, me está diciendo el p es 1 menos 2, 1, pertenece al plano directamente. Entonces, ¿qué pasa? Si el punto pertenece al plano, yo puedo reemplazar acá y va a cumplir con la ecuación. O sea que reemplazo la x por menos 1, la y por menos 2 y la z por 1. La d no la sé, es igual a 0. Y la idea de esto justamente es buscar la d y obtener que d vale menos 6. Por lo tanto, ahora sí puedo dar la ecuación de ese plano hermoso. Y este está terminado. Vamos al próximo. El b me va a pedir, determina con los ejes coordenados segmentos de longitudes 2, 3 y 1 respectivamente. O sea que este plano tiene con los ejes coordenados unas distancias de 2, 3 y 1 respectivamente. ¿Qué puedo decir entonces? Puedo decir que los puntos de coordenada 2, 0, 0, bien, corta el eje X en 2, los otros dos no los corta, con los que están en 0, el Q va a ser 0, 3, 0, el R va a ser 0, 0, 1, pertenece al plano pi. Tengo 3 puntos que pertenecen a un plano, yo puedo usar esta ecuación, bien, que es un determinante que yo puedo buscar para justamente armar la ecuación de un plano, la ecuación general del plano. Esto lo demostramos en el ejercicio 7 que no hice, va en la parte de teoría. Entonces, ¿qué hago acá? Lo que hago es plantear este plano, bien, reemplazando, bien, x1, x2, x3, y 1, y 2, y 3, z1, z2, z3 por estos de acá. Estas van a ser las 1, las 2 y las 3. Entonces me queda esto de acá, donde limpiando me queda este determinante, que lo voy a calcular con regla de Sarrus, bien, que me va a quedar x menos 2 por 3 por 1, más menos 2 por 0 por z, que me da 0, más menos 2 por y por 0, que me da 0, menos, bien, y ahora van los que van restando, z por 3 menos z por 3 por menos 2, que me da menos 6, pero como tiene un menos adelante, más 6z, 0 por 0 por x menos 2 se me hace 0, 1 por y por menos 2 sería menos 2y, pero como sigue teniendo ese menos 2 adelante, se hace más 2y. Acá escribiendo en limpio, llego a que la ecuación del plano va a ser 3x más 2y más 6z menos 6 es igual a 0. Y este ya está terminado. Vamos al próximo. El C es paralelo al de ecuación 2x más 3y menos 6z menos 14 igual 0 y dista 5 unidades del origen. Bien, ¿qué tenemos acá entonces? Tenemos que es paralelo a el plano 2x más 3y menos 6z menos 14 igual 0. Podemos decir que van a tener o pueden tener el mismo vector normal. Bien, el vector que sea perpendicular a este va a ser también perpendicular al plano pi que estoy buscando. Entonces puedo plantear que, bueno, tiene el mismo, le planteo el mismo vector normal. Total, la ecuación recuerden que siempre cambia con respecto a los distintos valores de la d y otras cositas, entonces, de la d. Entonces pueden ser distintas formas de decir lo mismo. Entonces tenemos esto de acá. Vamos a tener también la fórmula de la distancia de un punto a un plano, bien, que es muy parecida al de la distancia de un punto a una recta, donde escribías la ecuación general en módulo con los valores reemplazando del punto que vos querés buscar sobre la raíz de cada componente de la normal del plano elevado al cuadrado. Entonces, esta fórmula la vamos a reemplazar acá y si observamos, bien, nosotros sabemos que dista 5 unidades del origen. Sabemos que la distancia va a ser 5. Sabemos que x0, y0 y z0 van a ser 0 porque es el origen. Bien, entonces acá para reemplazar se me hace recontra sencillo. Todo esto se va, me queda solo la d, que es la que estoy buscando. Y abajo me va a quedar este al cuadrado, más este al cuadrado, más este al cuadrado, que son lo que tengo escrito acá. Y por suerte eso me da 7, bien. Entonces me queda que el módulo de d es 35, por lo que d va a ser más o menos 35. Acá vemos que ya encontramos dos respuestas posibles. Como me pide dar una, voy a dar solamente la respuesta positiva. Digo que pi es 2x más 3y menos 6z más 35 es igual a 0. Ese es el plano entonces que cumple la condición de la consigna C.
9. Tenemos entonces, si dos planos, esto es una afirmación, si dos planos son paralelos, la distancia entre ellos es la distancia de un punto cualquiera de uno de ellos al otro plano. O sea, si yo tengo dos planos paralelos, ¿qué hago? Para saber la distancia entre los dos, como va a ser siempre la misma, tomo un punto de uno de los planos y calculo la distancia de ese punto al plano que no utilicé. Y eso va a ser la distancia entre los dos planos. ¿Bien? Lo mismo que la distancia entre paralelas, digamos. Siempre estamos haciendo paralelismos hablando de ser redundante. Bueno, vamos a demostrar que los planos de ecuaciones pi1 y pi2 bien, son paralelos y luego vamos a encontrar la distancia entre ellos. Para demostrar que son paralelos es una pavada, divido los componentes de los vectores normales, como ya hemos hecho en algún ejercicio anterior, o sea que hago 6 dividido menos 3, 2 dividido menos 1 y menos 3 dividido 3 medios. Y si todos esos me dan el mismo número, que en este caso es menos 2, significa que son proporcionales, por lo tanto van a ser paralelos. Entonces digo que pi1 es paralelo a pi2. Ya tengo que los planos son paralelos entonces. Una vez que tenemos eso, vamos a encontrar la distancia entre ellos. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar un punto cualquiera de cualquiera de los dos planos. Yo voy a buscar el punto más fácil que se me ocurre, el punto de coordenadas 0, 0, z 0. ¿Por qué elijo este? Porque tengo que reemplazar por 0 y por 0 se me van la mitad de las cosas. Obviamente, no nos vamos a complicar la vida poniendo 1, 3 medios y z 0 acá para buscar un número horripilante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reemplazamos, me va a quedar, esto se va, me queda que menos 3z0 menos 63, esta parte de la ecuación, es igual a 0. Despejamos, z0 es igual a menos 21. ¿Qué tenemos entonces? Que el punto de coordenadas 0, 0, menos 21 pertenece al plano pi sub 1. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como tengo un punto del plano, tengo el otro plano, voy a buscar la distancia entre el punto y el plano, ¿bien? Con la fórmula que acabamos de usar en el ejercicio anterior. Reemplazamos, ¿bien? En dicha fórmula, x0 y 0z0 van a ser 0, 0 y menos 21. A, B, C y D van a ser menos 3, menos 1, 3 medios y 25. Bien, y A, B, C obviamente los mismos que acabo de decir. Resolvemos todo esto para conseguir como resultados 13 séptimos la distancia entre estos dos planos. Recordad, la distancia entre dos planos va a ser la distancia entre un punto de uno de los planos con el otro de los planos que no utilizamos o no usamos. Y ahí tenemos este ejercicio también terminado. Vamos hecho un avión, vamos al décimo. 10. Determinar la distancia del punto P sub 0 de coordenadas menos 1, 1, menos 2 al plano determinado por los puntos A, 1, menos 1, 1, B, 4, menos 5, menos 2 y C, menos 2, 1, 3. Entonces, tengo primero 3 puntos y voy a buscar el plano que forman. Y una vez que tenga el plano que forman, la distancia con este punto. Este ejercicio tiene 0 dificultad. Entonces, vamos a usar la ecuación esta que habíamos dicho del determinante igualado a 0 para buscar justamente el plano, bien, la que hacía x menos x1, x2 menos x1, x3 menos x1, y menos y1, y2 menos y1, y3 menos y1, y lo mismo con las zetas. Reemplazamos bien, tomo como que estos son x1 y 1 z1, x2 y 2 z2, x3 y 3 z3. Bien, calculamos esto de acá, me encanta porque puse la fórmula, la expliqué y después me di cuenta que había puesto la diapositiva. Piensen si lo voy a cambiar, la respuesta no los sorprenderá. Entonces, también ahí tenemos la distancia, que es otra cosa que vamos a buscar. Reemplazamos, bien, acá reemplazamos, resolvemos todo lo que podemos, calculamos ese determinante, que me va a dar como resultado menos 2x más 3y menos 6z más 11 es igual a 0. ¿Sí? Hoy me pintó poner los cálculos en el medio. Revisá si estaba haciendo el mismo procedimiento que yo. Entonces acá tenemos el plano pi, y ahora lo que necesitamos es la distancia de este punto a ese plano. Entra esta formulita de acá. Entonces la distancia de P sub 0 a pi va a ser, recordá ahora, x0 y 0z0 van a ser menos 1, 1, menos 2. A, B, C y D van a ser las A, B, C y D de la ecuación del plano pi que nosotros teníamos. Por eso reemplazo acá, resolvemos para conseguir que el resultado es un hermoso y fantástico 4, como el que todos aspiramos conseguir en cualquier parcial o final para aprobar la materia. Bien, con esto entonces terminamos por hoy. Voy a tratar de meterle pata y tratar de antes de la semana por lo menos hacer otros 10 ejercicios. No prometo nada, me falta un montón, me faltan las cuádricas, todo ya sé, pero se hace lo que se puede. Piensen que los quiero. Bueno, nos vemos. Recordá suscribirte, comentar, todo eso que me ayuda bastante. Déjame un me gustita.
y nos vemos en el próximo video. Buena semana, suerte en los exámenes y chau chau.